Bueno, estamos aquí otra vez y ahora ya dejamos el marcaje un poco y vamos a hablar de otra de las actividades que son importantes a la hora de oponerse a los movimientos de los atacantes, que es las ayudas. Las ayudas. También es importante la colaboración, pero la colaboración son acciones que se hacen en plano de igualdad entre los defensores, pero eso no lo estudiamos en esta materia. Así que vamos a hablar de las ayudas. Nos vamos con la pantalla que seguramente será mejor. Bueno, ya estamos aquí y vamos a tratar de hablar un poquito de esto de las ayudas. Dentro de lo que es oponerse al movimiento de los atacantes, puedo oponerme uno contra uno en los marcajes, pero también no hay que pensar que alguien que es superado en un marcaje ya está todo perdido, ¿no? Por lo tanto, las ayudas tienen mucho sentido en el juego defensivo del balonmano. Lo primero que hay que decir es que las ayudas no consisten en ir a por el oponente del compañero, el oponente que le superó o el oponente que le da problemas. Eso es lo primero que hay que dejar claro. En realidad, de lo que se trata no es de irse a por él, como hemos visto ahí, sino en asumir la defensa uno contra dos que se genera, es decir, el oponente de mi compañero que le superó y el mío. No es me decanto a por uno de forma loca y ya está, sino que lo primero que tienes que pensar es en asumir esa situación y para eso hay que pensar en no autofijarse. Cuando uno se queda con uno o con el otro descaradamente, la situación se aclara. Sin embargo, dejando la situación un poco ambigua, siempre que nos permitan las circunstancias, podemos sacar mucho más rendimiento. Por lo tanto, la primera idea, en las ayudas, el que se autofija, sabemos que no es un buen defensor. A veces no queda más remedio, pero no estoy hablando de las situaciones que no queda más remedio. No, lo podemos ver en este vídeo. Ahí lo vamos a ver. Un vídeo cortito pero claro. Autofijación y situación clara para los atacantes. Eso es lo que hay que evitar. Bueno, se vio claro, ¿no? El jugador ese no tenía ninguna necesidad de irse tan descaradamente a por el lateral y dejó una situación muy clara para los atacantes. Eso es un ejemplo claro de autofijación. Eh, En las ayudas hay dos tipos de ayudas y esto me gustaría que lo entendiéramos bien. Hay ayudas que se hacen cuando hay un error. Por ejemplo, ahí este jugador se escapa y no queda más remedio que asumir esa situación uno contra dos. ¿Por qué? Pues porque simplemente si no hiciéramos eso, sería que asumir que cualquier pequeño error de la defensa ya suponía la derrota total. No, 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 siempre podemos hacer algo más. Las ayudas ante el error son obligatorias en cualquier tipo de defensa, incluso en las defensas individuales. No es que yo estoy con el mío, bueno, pero los objetivos de la defensa no es que no meta gol el tuyo, sino que no nos metan gol. Por lo tanto, cuando hay un error, las ayudas ante el error son obligatorias. Pero hay otro tipo de ayudas. ¿Tengo que ayudar solo cuando hay errores? No, puedo ayudar de forma preventiva, antes de que se produzca el error. ¿Cómo es eso de ayudar de forma preventiva? Pues, por ejemplo, si miramos esta situación de aquí, vemos que están uno, dos, tres, cuatro, cinco defensores y cuatro atacantes. ¿Qué es lo que hemos hecho? Reforzar la zona donde está el balón. ¿Por qué? Porque es la zona más peligrosa. ¿Y qué hacemos? Ayudar en la zona del balón, aunque no sea necesario. Claro, esto nos crea un desequilibrio en el lado contrario. Nos creamos un desequilibrio en el lado contrario, pero de momento no es peligroso porque hasta que no llegue la bola no es peligroso y cuando llegue la bola nos podemos haber movido todos. Ese es el concepto de ayuda preventiva. Este tipo de ayudas no son obligatorias en todas las defensas, son optativas. Se pueden hacer o no hacer. ¿De qué depende de hacerlas o no hacerlas? Pues del concepto defensivo que se tenga. ¿Queremos hacer ayudas preventivas? Pues tenemos defensas más densas,
más sólidas en la zona del balón. No queremos hacerlas, tenemos defensas más individualizadas. No son ni mejores ni peores, son opciones diferentes. En los dos casos vemos que el defensor tiene que asumir una situación de 1 contra 2. Pero hay una diferencia en estos dos tipos de situaciones. En el primer caso es una situación imprevista. Yo no sé cuándo va a fallar mi compañero o cuándo va a tener un acierto al contrario. Entonces me tengo que adaptar en el instante. Sin embargo, cuando hago ayudas preventivas, los jugadores que se quedan en inferioridad numérica pueden planificar su estrategia. Por ejemplo, ahí vemos que ese jugador no se quedó en la línea de 6 metros, se quedó flotando entre los dos. Es una gran diferencia asumir un 1 contra 2 repentino, súbito, o un 1 contra 2 que ya tenemos planificado. Vamos a ver ahora las ayudas ante el error. Me gustaría que vierais este vídeo. Aparecen de forma imprevista y nos tenemos que adaptar. Vamos a verlo. Cuando hay errores, como por ejemplo ahí, la situación 1 de inferioridad no la podemos tener prevista y por lo tanto nos tenemos que adaptar a las circunstancias. Es una de las características de las ayudas ante los errores, la imprevisibilidad, y eso las condiciona. Sin embargo, las ayudas preventivas, que son previas al error, se pueden planificar. En este vídeo vais a ver cómo la defensa de Croacia lo tiene bien planificado. Densifican la zona del balón, asumen 1 contra 2 en la zona contraria del balón y planifican el cómo trabajan en 1 contra 2. Ahí vemos cómo los jugadores siguen al balón y tratan de estar siempre en superioridad numérica en la zona del balón. En la zona contraria tienen una inferioridad que la trabajan con una estrategia definida, porque está previsto que lo hagan. ¿Lo veis? Muy simple. Eso nos hace las defensas que no tienen ayudas previas, se llaman defensas en línea de tiro, es decir, los jugadores en general, los defensores están muy cerca de la línea de tiro y son defensas de apariencia menos densa, pero bueno, eso no quiere decir que sean débiles, simplemente se elige esa opción. Claro, también es verdad que no tienen zonas de desequilibrio. Vamos a ver este vídeo. Francia, con ese tipo de defensa más individualizada, ha quedado campeón del mundo muchas veces. En los años 2000, 2000 y pico, ha sido el equipo, la nación que más ha monopolizado. Ahí podemos ver a Francia defendiendo cómo se mantienen cada uno con el suyo. Es un criterio, no es ni mejor ni peor. Aparentemente hay como más huecos. Normalmente estas defensas se hacen cuando tú en el 1 contra 1 te sientes muy seguro. Y Francia se siente seguro porque trabajan mucho sobre eso. Y bueno, también podemos ver otro criterio. Cuando hacemos constantemente ayudas previas, aparecen las defensas zonales, las defensas densas. El prototipo de este tipo de defensas, quizá lo más característico, es Croacia en la actualidad. Hacen una defensa de constantes ayudas. Lo podéis ver en este vídeo. Y volvemos a ver una escena de una defensa densa. Los jugadores agrupándose en la zona del balón, lo vemos ahí, y lógicamente en la zona contraria, asumiendo la inferioridad, que en ese momento no es peligrosa porque hasta que no cambien las reglas, con lo que se mete gol es con el balón. Por lo tanto, se puede asumir eso. Elegir este criterio o el anterior es cuestión de los jugadores que tengas y de las ideas tácticas que tengas. No es más rentable uno que otro, depende para quién le conviene más una cosa u otra.
tú eres el entrenador, tú tienes que elegir. Pues ya hemos visto, saber defender uno contra dos es fundamental para muchas de las actividades defensivas y sobre todo para tener un concepto de ayuda bastante arraigado que haga una defensa mucho más solidaria y mucho más difícil de superar. Continuamos porque todavía nos queda el trabajo hacia el balón y me gustaría que lo atendiéramos bien porque es muy importante, no se defiende solo a los jugadores. Con esta píldora terminamos el trabajo de oponerse a los atacantes.